Vamos a Mateo, mi hermano, capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 23. Dice, entró él, ¿de quién está hablando ahí? Entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué hacía? ¿Quién? Jesús. Él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres maravillados decían, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Señor, es tu palabra en esta mañana. Por lo tanto, si es tu palabra, Señor, tú eres quien se debe glorificar en esta mañana. Y yo te pido que tú te glorifiques y que esta palabra llegue a lo profundo de nuestro ser. Nos conectamos contigo, Señor. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo se conectan contigo, Señor, para recibir tu palabra en esta mañana. Permite, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, en un acto de fe, Señor, de creerte a ti, recibamos esta palabra, Señor. Muchas gracias en tu nombre. Amén. Amén. Yo he titulado la reflexión en esta mañana, Cristo en mi barca. Cristo, ¿en dónde? Muy bien, en mi barca. En mi barca. Yo los invito para que usted y yo vayamos por un momento al mar de Galilea. Sí, yo sé que ustedes tienen una imaginación, algunos tienen más que otra, pero ustedes tienen muy buena imaginación. Y nos vayamos todos para la playa del mar de Galilea. Realmente a uno le llaman lago de Galilea, a otro mar de Galilea. Pero el lago es realmente muy grande porque dice que tiene 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho. Entonces ustedes pueden imaginarse que realmente era algo bien extenso. Pero nosotros vamos a ir a la playa y nos vamos a subir en la barca que acabamos de leer. Nos vamos a subir ¿con quién? ¿Con Jesús? ¿Quién más? ¿Quién más se subió a la barca? Con los discípulos. Tranquilo, mi hermano, que todos cabemos. No se preocupe usted de decir, ay, pero vamos a quedar estrechos. No se preocupe, vamos a entrar todos. Ahí todos cabemos. Porque nuestra imaginación es bien amplia. Esta barca, y nos vamos a imaginar a los discípulos y a Jesús en esta historia que acabamos de leer. Han pasado, por supuesto, un día muy agitado de trabajo, porque realmente era el trabajo de evangelizar, de sanar, de estar allí todo el tiempo. Y todo el día era realmente de mucho trabajo de Jesús con sus discípulos. Entonces yo me imagino a los discípulos y al mismo Jesús que estaban cansados. Ahora, ¿qué demuestra que estaban cansados? ¿Que Jesús estaba? Ok, Jesús no era ningún perezoso, ustedes saben de la historia. Jesús estaba cansado. Entonces están los discípulos y pensemos por un momento en los discípulos allí. Jesús dice en Mateo, también usted encuentra la historia, Mateo 4, perdón, en Marcos 4 y en Lucas capítulo 8 también encuentra esa misma historia, se la puede ampliar. En Marcos dice que él estaba sentado en la popa o en la proa, no recuerdo, si quieren miren en la Biblia, estaba sentado ahí en el cabezal, estaba descansando, durmiendo, y los discípulos estaban ahí. Entonces pensemos en los discípulos. ¿Cómo se llamaban los discípulos? Dígame un discípulo. Bueno, estaba Pedro hablando, porque ese era el más hablador, el que no lo callaba nadie, diciendo, uy, qué milagro tan tremendo que el Señor acabó de hacer, ¿no? Pero no, Tomás, estaba también Tomás, y tal vez Tomás decía, no, pero ¿será que esa vaina sí fue cierto o no? Porque como él todo lo ponía en duda, ¿sí o no? Y estaban los otros realmente cansados, recostados así, no sé, alguien entonces ya corrió la barca y empezaron a su recorrido. Y están ellos allí. Cuando empieza en la barca, recuerden que nos montamos en la barca, ¿alguno se quedó para devolvernos? ¿Todos estamos? Bien. Estamos en la barca y está realmente todo tranquilo, ¿cierto? Están descansando, ellos hablan entre sí, hablan realmente pasito, me imagino yo, porque de pronto despiertan a Jesús, qué pena con el maestro, ¿sí o no? Están hablando, tratándose lo último que ha pasado, lo increíble que ellos han con sus ojos al maestro hacer semejantes milagros que él hace. Y entonces están allí y todo estaba tranquilo, todo tranquilo. Los discípulos estaban descansando, estaban tranquilos, y saben que los discípulos estaban seguros que no tendrían ningún problema. ¿Saben por qué? Ellos estaban seguros que no pasarían ninguna necesidad.
¿Saben por qué? Porque en la barca estaba todo lo que ellos necesitaban, que era ¿quién? ¿Quién? Muy bien, era Jesús. ¿De qué nos preocupamos, muchachos? Jesús va con nosotros. Tranquilos, relajados, ¿qué nos puede pasar a nosotros si Jesús está con nosotros? Muy bien, estábamos hablando que Jesús estaba descansando una jornada dura de trabajo. Ahora, abramos el paréntesis para continuar nuestra historia. Cuando usted y yo creemos en Jesús, cuando usted y yo invitamos a Jesús a nuestra barca, ¿cuál es nuestra barca? A nuestra vida o a nuestro corazón. Cuando lo invitamos a Él, nos ocurre más o menos lo mismo que le estaba pasando en este momento a los discípulos. Comenzamos a navegar tranquilos, completamente seguros que siempre vamos a tener buen viento tal vez. Estamos seguros que las condiciones climáticas nunca van a cambiar, ¿cierto? Nunca van a afectar nuestra barca. ¿Por qué? Porque en nuestra barca está el mismo, está Jesús. En mi barca está Jesús. Entonces yo creo que ni siquiera van a llegar en algún momento dado esas malas condiciones. Ahora, los discípulos, mis hermanos, están tan confiados que ni siquiera se preparan para lo que viene. Están tan contentos de saber y de hablar todo lo que hizo Jesús y todos esos milagros, que ninguno hacia arriba y darse cuenta que las condiciones iban a cambiar. Nadie de ellos se dio cuenta que se estaba como oscureciendo. ¿Qué pasa cuando empieza a oscurecer? Se supone que mínimo va a llover, ¿sí o no? Pero los discípulos estaban muy felices, estaban muy tranquilos. Nadie se toma la molestia de alzar la mirada al cielo y darse cuenta que las condiciones van a cambiar. No hubo tiempo de prepararse. No hubo tiempo de prepararse. Ahora, yo ya no había cerrado paréntesis, volvemos a abrir paréntesis. En mi vida estoy igual. ¿Saben por qué? Porque yo estoy tan bien donde estoy. Anoche hablamos con los jóvenes eso, que lo que sea de confort, ¿no? Los psicólogos le llaman la zona cómoda. Es decir, yo estoy tan tranquilo donde estoy, aquí estoy bien, aquí tengo todo lo necesario, pues ¿para qué doy un paso más si aquí estoy con lo apenas? ¿Sí o qué? Esa es la zona cómoda. Estoy tranquilo donde estoy, tengo lo básico, no me preocupo de nada. Y yo estoy tan bien donde estoy que tal vez me despreocupo de todo. Y estoy tan confiado que esa confianza me lleva, tal vez, mi hermano, tal vez, a un estancamiento en mi vida espiritual, puede ser. Ahora, yo digo confiadamente Salmo 23:1, que dice: muy bien, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y entonces me acuesto todo el tiempo y estoy tranquilo declarando esa palabra: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, la pregunta es: ¿qué estoy haciendo para que nada me falte? Porque yo me quedo ahí. ¿Qué estoy haciendo para que eso suceda? Y tal vez no estoy haciendo nada. ¿Por qué, mi hermano? Antes que usted reflexione esto, yo le digo algo: las bendiciones no van a llegar por sí solas. Las bendiciones no van a llegar porque sí. No, yo tengo que prepararme para recibirlas. Yo tengo que estar listo para recibirlas. Yo no me puedo quedar quieto esperando a que todo me va a salir bien, sino que yo trabajo para que todo me salga bien. Ahora, ¿cómo trabajo? Si usted y yo vamos a Josué 1:8, sin perder nuestra historia donde estamos, Josué 1:8. Josué está en el Antiguo Testamento, es el que está enseguida del Nuevo Testamento, las personas nuevas. Josué, ¿lo tienen? Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué?
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, ¿qué va a pasar? Harás prosperar tu camino y algunas cosas, todo te saldrá bien. Ahora, este versículo, mi hermano, me está diciendo es que si yo no permito que en mi vida se aparte de mi boca la palabra, y si yo hago lo que tengo que hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? De día y de noche, meditar en esa palabra. ¿Qué más tengo que hacer? Guardarla. ¿Qué más tengo que hacer? Hacer conforme a lo que está escrito, es decir, cumplirla. La Biblia me dice que si yo hago eso, entonces estoy trabajando, ahora sí, para que Él sea mi pastor y para que nada me falte, o para que mi camino prospere y para que todo me salga bien. Ahora, lo que yo estoy diciendo, mi hermano, es que usted y yo tenemos que hacer lo que la palabra dice y hacer esa acción, poner en práctica. ¿Y qué hago yo? Obedecer. Entonces, si yo obedezco, yo estaré poniendo en acción el que todo me va a salir bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ninguno se me ha bajado de la barca todavía? Muy bien. Si alguien no sabe nadar o algo, se llega a tirar, mi hermano, ya es responsabilidad suya. Porque el mar de Galilea es bien profundo. Muy bien. Ok, de repente llegó ¿y qué crisis? Pensemos en los discípulos. Fue una crisis tan dura que dice la Biblia que se desencadenó una tormenta, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. En Marcos y en Lucas dice que ya casi se anegaban, aquí, que las olas cubrían la barca, ya casi se anegaban, es decir, ya se estaba metiendo toda el agua a la barca. Y yo pienso que para que los discípulos estuvieran asustados, tenía que ser una tormenta realmente bien grande, ¿sí o no? Porque los discípulos, la mayoría de ellos eran pescadores profesionales, es decir, conocían el mar, se lo pasaban metidos en el mar, pero estaban asustados. Si estaban asustados, pues yo deduzco que la tormenta no era pequeña. Pero la pregunta es, ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo pudo ocurrir esto? Los discípulos estaban en un momento crítico. Y estaban en un momento crítico porque ninguno de ellos lo esperaba. Ninguno de ellos, digámoslo de esta manera, se había preparado para esto. ¿Sí? Era tan difícil el momento que ellos incluso llegaron a pensar que se iban a morir. Lo acabamos de leer. Ellos pensaron que se iban a morir. Ahora, yo hago una pregunta, mi hermano. Ellos estaban desesperados, ellos estaban angustiados y ellos incluso pensaron que se iban a morir. Pero mi pregunta es, ¿acaso no estaba Cristo ahí? ¿Cristo no estaba con ellos? Llegó la crisis a mi vida, llegó la crisis a su vida, mi hermano. Pero ¿cómo pudo ocurrir esto? Si es que yo creo en Dios, si es que yo acepté a Cristo en mi corazón, ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿Cuál es? Yo tal vez no estoy preparado para afrontar esta situación, ¿cierto? Es una tormenta, cualquiera que usted tenga en este momento, incluso, mi hermano, cualquier situación difícil que usted pueda vivir en este momento es una tormenta, ¿cierto? A veces nosotros, incluso cuando hablamos con los jóvenes, pensamos, uy, pero es que sí se ahoga en un vaso de agua, ¿cierto? Nosotros pensamos jactándonos de que tal vez o no nos va a pasar eso o es una bobada. No, es una tormenta para esa persona en el momento, ¿sí o no? Así no lo haya comprendido, no lo haya aprendido la lección, pero es una tormenta. Y una tormenta puede venir en cualquier momento, como le pasó a los discípulos. Es una tormenta también tal vez de trabajo, económica, no tengo trabajo, o problema con las personas que están a mi alrededor, es un ambiente de trabajo muy pesado, o qué sé yo, o me despidieron, no tengo empleo, toda la gente está en contra mía. Tal vez es una tormenta en mi casa, con mis hijos, o con mis papás, o con mi esposa, mi esposo, qué sé yo, es una tormenta. O tal vez es una tormenta
con los hijos que no hacen caso, que tienen malas amistades, que bueno, tantas tormentas que tenemos nosotros, o tal vez con nuestros amigos, porque los amigos en los que yo estoy me exigen demasiado, yo debo ceder a ciertas cosas que yo no quiero, pero para poder pertenecer a la rosca, digámoslo, debo hacer ciertas cosas. Es una tormenta por la que yo pueda estar pasando, o tal vez me desprecian mis amigos por el hecho de que yo soy cristiano, o es más, la tormenta es porque yo no tengo amigos. Puede ser, ¿no? Que es una tormenta. O tal vez puede ser una tormenta económica, social, sentimental, pero es que ese muchacho me dejó, esa muchacha me dejó y yo la quería tanto, era el hombre de mi vida, la mujer de mi vida. No sé, sentimental, me echaron, porque es que la crisis es que yo soy cristiano, pero él no, y me han dicho que si yo no lo traigo para acá, entonces él me va a llevar para allá, ¿cierto? Puede ser una crisis en su momento. Me traicionaron, me abandonaron. Ahora, ¿cuál de todas esas tormentas es más importante? ¿Cuál? Todas en su momento son crisis. Todas en su momento son tormenta. Entonces, la pregunta que yo haría, mi hermano, en esta mañana es la misma que yo le haría a los discípulos si me los encontrara. Y que me diría yo mismo, claro. Pero es que ¿acaso Cristo no está en su vida? ¿En su barca? Pero es que en esa tormenta que tú tienes en ese momento, ¿no te acuerdas que tú has Cristo en el corazón y Él está en tu vida? ¿Está en tu barca? Una crisis, mi hermano, para la que yo no estaba listo, ¿cierto? ¿Qué pasó con Cristo? ¿Acaso Cristo no está conmigo? O yo hago mejor la pregunta, ¿acaso no estoy yo con Cristo? Y ahí la cosa cambia, mi hermano. ¿Saben por qué? Porque soy yo quien tiene que estar con Él, o soy yo quien debe querer estar con Él para que Él esté conmigo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué dice después? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. En otras palabras, yo estoy cercano. Todo el tiempo está cercano. De hecho, estamos aprendiendo en el discipulado que Dios es el que se acerca a nosotros, ¿sí o no? ¿Cierto, mis hermanos del discipulado? Que yo no me puedo acercar a Dios porque quiera. Dios es el que se acerca a mí. Dios está cercano. Pero soy yo, según Apocalipsis 3:20, que ya nuestro ingeniero va a buscar, o si ustedes buscaron ahí. Apocalipsis 3:20 dice que soy yo quien debe ¿qué? Abrir la puerta. Vuelvo y le repito, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo voy a entrar. El requisito para que Dios esté conmigo es que yo quiera abrir la puerta, o que yo quiera estar con Él. Qué aburridor es estar con alguien que no quiera estar con uno, ¿sí o no? O para uno es aburridor, digámoslo, estar con alguien si yo no quiero estar con esa persona. ¿Cierto que sí? A veces a uno le toca aguantarse a alguien que no quiere tenerlo cerca, pero le toca. Pero con Jesús es lo mismo. Dios quiere estar, pero Él necesita que yo quiera estar con Él. Eso se llama relación, que es lo que hemos venido aprendiendo en nuestro discipulado. Y entonces, mis hermanos, en esa crisis, en esa tormenta por la que yo estoy pasando, parece que Cristo se durmió, igual que en la barca, ¿no? Versículo 24, ¿qué dice? Se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él podemos pensarlo por varios lados. Al Señor, ¿cómo se le ocurre ponerse a dormir en mi tormenta? ¿Sí o no? ¿Cómo se le ocurre al Señor ponerse a dormir? Si es que Él está en mi barca. Él está en mi barca. Y parece que Cristo es como si Cristo se desentendiera de mí, ¿sí o no? Como si a Él no le preocuparan mis cosas, mis angustias, mis aflicciones, mi tormenta. Parece que me dejó a la deriva, parece que me dejó solo, como muchas veces nos sentimos. Pero sabe, mi hermano, Mateo capítulo 28 versículo 20
dice, he aquí yo estoy con vosotros, después del mandamiento dice, he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Dios prometió estar conmigo siempre. A mí me llama la atención este versículo porque dice, no dice, he aquí yo estaré. ¿Cómo? Y cuando habla de estoy, ¿está hablando en qué? En presente. ¿Saben cuál es uno de los nombres que más me encanta de Dios? Los muchachos lo saben. Él es el gran yo soy. No es yo fui, yo seré. Él es el yo soy. Y si lo dijéramos mañana o dentro de 500 años, Él es Él es un eterno presente, mi hermano. Y Él aquí nos está diciendo, yo estoy. Porque todo el tiempo ha estado con nosotros. Todo el tiempo, es más, desde antes de la fundación del mundo, Él ha estado. Y desde que nosotros vinimos y existimos, Él ha estado con nosotros porque lo prometió en su palabra. Pero la pregunta es, ¿nos ocurre lo mismo que los discípulos? ¿O nos ha pasado lo mismo que los discípulos? Yo no sé. O puede ser que no, eso debe ser los hermanos que no vinieron hoy. A ellos son los que les ha pasado eso. Los que se han desesperado en algún momento dado. Los que se han angustiado en un momento dado. Y Cristo prometió estar conmigo. Le digo yo algo, Él no se desentendió de mí, al contrario. Él está muy pendiente de cómo va a terminar esa tormenta. O mejor, cómo voy a concluirla yo. Porque Él puede terminarla ya, darle solución ya al problema. Pero Cristo, ¿saben? La clave de esta reflexión, mi hermano, Cristo necesita que yo aprenda la lección. Cuando yo pensaba en esto, acerca de la tormenta, hay otra palabra que simboliza crisis en la Biblia. Cuando hablamos de tormenta, uno imagina crisis, pero hay otra en la que uno imagina crisis. ¿Y saben cuál es? El desierto. Entonces cuando uno dice, uy, estoy pasando un desierto, o sea, estoy pasando una crisis. Y se me viene a la mente a mí la historia que me parece como más terrible de toda la Biblia. Más, no sé, como que se me paran los pelitos de pensarlo. En Génesis capítulo 22, usted conoce la historia de Abraham. Y en el versículo 1 Dios le dice a Abraham, bueno, Abraham, tú recuerdas que yo te di un hijo, ¿no? ¿Cómo es que se llama Isaac? Isaac, sí, Isaac, dice el Señor. Necesito que me hagas un favor, Abraham. Necesito que tomes a tu hijo. Y el Señor como que le restriega eso y le dice, tu único hijo, ¿cierto? Es tu único hijo. Y necesito que me lo ofrezcas en sacrificio. Es decir, en otras palabras, necesito que lo mates para mí. ¿Cuántos somos papás? No papacitos, papás. Ay. ¿Usted puede imaginarse eso? Escuchar en esta mañana la voz palpable de Dios diciéndole, no, mejor no le digo para poner a llorar, ya me hizo mala cara. Otro voluntario. Ismeray, necesito que me ofrezcas tu hijo en sacrificio. ¿Usted qué va a pensar de una vez? No voy a decir, no, usted se va a poner a reprender y no, porque usted sabe palpablemente que es la voz de Dios. Usted está seguro que es la voz de Dios. ¿A usted no le parece esto una crisis que sufrió Abraham? A mí me parece la más terrible de las crisis. ¿Qué hace Abraham? Dice la Biblia, usted léalo en Génesis 22, ahora que llegue a la casa. Dice que él toma a su hijo, no fue capaz de decirle a, ¿cómo se llamaba la esposa de Abraham? A Sara. No fue capaz de decirle a Sara, simplemente toma a su hijo, toma 2 criados, un asno y arranca. Dice la Biblia que 3 días de camino para llegar al monte donde Dios le había dicho. Yo me pregunto, estoy simplemente especulando porque no lo dice. Una de las cosas que tengo apuntada para preguntarle a Abraham allá cuando estemos en el cielo.
¿realmente esa montaña sí quedaba 3 días de camino? ¿No será que Abraham le dio vueltas y vueltas, o se fue demasiado despacio esperando que Dios le dijera: ya no más, tranquilo Abraham, era una broma? No sé, pero usted se imagina qué pasaba en la cabeza de Abraham en ese momento. 3 días sabiendo que llevaba a su hijo para tener que ir a sacrificarlo porque Dios le había dicho. Dicen algunos que en ese momento de crisis y de tormenta es cuando nuestra oración va en 3 niveles. Tal vez el primer día nosotros oramos declarando las promesas de Dios, ¿cierto? Señor, gracias porque tu palabra, y acepto esta tormenta, Señor, acepto este desierto, tu palabra dice que tú estás conmigo, tal y tal. Pero resulta que la solución no viene, la respuesta no llega. Y llega el segundo día, pero ese segundo día ya no están tan frescas las promesas, sino que tal vez ya estoy de rodillas llorándole al Señor: Señor, pero es que tú dices en tu palabra, ¿cierto? Pero resulta que la respuesta no llega ese segundo día. Yo me imagino a Abraham, y llega ese tercer día, y en el tercer día ya no hay ni promesas frescas, ya no hay ni súplica, sino que ya hay quejas, ¿sí o no? Yo no sé, yo creo que les ha pasado eso a los hermanos que no vinieron hoy. A usted y a mí no nos ha pasado, pero ya empezamos a quejarnos con el Señor: Señor, soy hijo tuyo, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa, Señor? ¿Ah? Y no sé si usted lo ha vivido, mi hermano, y si no lo ha vivido, prepárese, porque tal vez tenga que pasarlo. Pero terrible esto. Ahora, ¿cómo fue llamado? ¿Cómo es Abraham? ¿El padre de qué? De la fe, ¿sí o no? ¿Por qué he llamado el padre de la fe? Porque Abraham fue capaz de agarrar a su hijo y decirle: Señor, a mí me parece esto durísimo, me parece esto terrible, esto me está doliendo lo más profundo de mi corazón, pero tú me lo estás diciendo y yo obedezco. Yo obedezco. Ahora, ¿todos conocen el final de la historia? ¿No? Léanse Génesis 22, mi hermano. Abraham fue llamado el padre de la fe solamente porque se atrevió a creerle a Dios. Y en medio de esa situación, así le pareciera a él que Dios no estaba con él, le aseguro que sí. Hay un pastor que tiene una predicación sobre justamente esta historia de Abraham, y él lo toma de una forma diciendo que está Dios y están todos los ángeles del cielo mirando esta historia, y mirando a Abraham, y mirando cómo va a terminar esta historia, y todos los ángeles a la expectativa, y Dios tranquilo, sabiendo cómo su hijo en medio de la situación estaba creyéndole a él. Si no lo han visto, me dicen y yo les cuento qué historia es y qué pastor es. Yo vuelvo al interrogante, mi hermano: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor tal vez me dice en esta mañana: yo necesito que te prepares. Sí, tal vez yo le digo al Señor: Señor, pero yo no estoy preparado para esto. Y tal vez el Señor me diga: yo sé que tú no estás preparado, pero yo necesito que tú te prepares. Necesito que tú aprendas la lección. Y yo le pregunto tal vez: ¿cómo, Señor? Y tal vez la respuesta del Señor sea tal vez la que le dijo a Abraham, tal vez la que Dios necesitaba que los discípulos aprendieran, y es: vas a tener que pasar por la crisis. Responde Cristo: ¿por qué, Señor? Y el Señor responde: porque necesito que pongas en acción tu fe. Porque necesito que pongas en acción tu fe. Ahora, los discípulos no lo habían hecho, y ellos tienen que aprender la lección. Recuerdan, lo único que se acuerdan después de mirar todas las posibilidades, me imagino a todos trabajando para sacar el agua, cada uno con su bueno, no, me imagino que una barca no hay muchas, pero entre todos tratando de sacar el agua de la barca. Pero resulta que hay un momento donde ya no se puede más, donde la tormenta es demasiado grande y ya no hay solución. Y después que buscan todas las respuestas, entonces ellos se acuerdan: ¡ay!
¿Verdad que el Señor está con nosotros? ¿Verdad que el Señor está con nosotros? Vaya Juan, que usted es el discípulo amado, vaya lo despierta. O vaya Pedro, o vaya Tomás. No, Tomás no, porque le dice, no, el Señor no se va a despertar, seguro que no. Pedro que era el más aventajado, arriesgado para todo. ¿Verdad que el Señor está con nosotros? Mi hermano, ¿cuántas veces usted y yo buscamos la respuesta por cualquier otra parte? Y cuando ya no la encontramos, nos pasa lo mismo que los discípulos, ¿sí o no? ¿Verdad que Cristo está en mi barca? ¿Verdad que Cristo está conmigo? Señor, sálvanos, que nos estamos muriendo. Sálvanos, que perecemos, le están diciendo los discípulos al Señor. Sálvanos, Señor, ya no podemos más. No podemos más. Ay, ¿qué pasó, mi hermano, ahí? No aprendieron la lección en ese momento. Se ganan el regaño de Cristo. ¿Cómo les dice el Señor? ¿Cómo? Ahora, este hombre es en general, ¿no? No creo que ustedes se me salvan, señoras y señoritas. Mujeres de poca fe también. Tal vez el Señor nos está diciendo en esta mañana eso. Hombres y mujeres de poca fe. Yo creo que el Señor sí me puede estar diciendo esto en esta mañana, mi hermano. ¿Saben por qué? Porque el punto principal de esta reflexión es: yo debo poner en acción ¿mi qué? Mi fe. Debo poner en acción mi fe. Quiere decir que mi fe está ahí. Es decir, todos tenemos fe de alguna manera. Mi fe está ahí. Recuerden, los mismos discípulos le dicen al Señor: Señor, ¿cuál fue la petición que le dijeron? Aumenta ¿mi qué? ¿Quién le pidió eso al Señor? Los mismos discípulos. Señor, aumenta mi fe. Es decir, yo tengo fe de alguna manera, ¿cierto? Tengo fe, creo en Cristo, esa fe, pero esa fe no crece. Esa fe se estanca de alguna manera. Y entonces viene el Señor y me dice: bueno, cuando tú estás bien, cuando todo me sale bien, cuando todos los que están a mi alrededor están bien, cuando tengo tal vez una estabilidad, cuando no tengo ningún problema, cuando todo parece salir como dicen, color de rosa, mi negocio está bien, económicamente estoy bien, tal vez me puedo empezar a volver orgulloso, ¿cierto? Prepotente. Tal vez es que soy yo el que ha conseguido las cosas. Y el Señor me dice: ¿sabes qué? Eso no está bien, porque tu fe se está estancando, porque tu fe no está creciendo. Y entonces Dios me dice: yo necesito que tú crezcas. Y como yo necesito que tú crezcas y confíes más en mí, yo necesito que tú pases por la crisis, que tú pases por el desierto como Abraham, que tú pases por la tormenta como los discípulos. Ay, mi hermano, ¿saben qué es lo bonito de todo esto? Que cuando vienen circunstancias difíciles a nuestras vidas, nosotros tenemos que mirarlo por el lado amable. Nosotros debemos mirar esto como una posibilidad que Dios nos da. A mí siempre se me viene a la mente, cuando yo pienso en dificultades y problemas, se me viene a la mente Romanos 8:28, que dice: todas las cosas les ayudan. ¿Cómo así que todas? ¿Cómo así que todas? ¿No son solamente las buenas las que nos ayudan a bien y las malas nos ayudan a mal, no se supone? Pero cuando Dios dice todas las cosas, quiere decir que las que no son tan buenas, por eso es que yo no le llamo malas, las cosas buenas y las no tan buenas, porque si al fin cosas que no son tan buenas van a redundar en un bien para mí, entonces no son tan malas, ¿o sí? La Biblia dice: todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, ¿a quiénes? ¿A los que qué? A los que aman, dice Romanos 8:28. Cuando llegue una circunstancia difícil a mi vida, mi hermano, cuando llegue a su vida una circunstancia difícil, yo creo que usted y yo tenemos que sentirnos privilegiados. Sí, privilegiados. ¿Saben por qué? Porque eso quiere decir que el Señor
me escogió para algo especial, que yo fui seleccionado para algo especial y Él tiene que prepararme. Y mientras tal vez yo no pase por la crisis, no voy a crecer. Tal vez si yo no paso por el desierto, mi fe no va a crecer lo suficiente para lo que viene. ¿Y qué es fe, mi hermano? No le voy a creer a Dios lo suficiente. No voy a creerle a Dios como Él quiere que yo le crea. Y entonces tenemos que sentirnos privilegiados. Pero saben que a veces usted y yo nos quedamos en la tormenta, mi hermano. Usted y yo a veces nos quedamos en el desierto. A veces usted y a mí nos pasa como le pasaba a los 10 espías de los 12 que envió Moisés a reconocer la tierra. Solamente vieron la muralla y solamente vieron los gigantes. Mientras Josué y Caleb vieron más allá del problema que tenían encima y vieron toda la tierra que Dios les había prometido, esa tierra que fluye leche y miel. Los otros 10 estaban mirando ¿qué? La tormenta que tenían. Estaban mirando el desierto por el que tenían que pasar, la muralla y los... ¿No nos pasa a ustedes y a mí, mis hermanos, en ocasiones eso? Nos quedamos solamente mirando el problema, nos quedamos solamente mirando la muralla, nos quedamos solamente mirando la circunstancia difícil en nuestra vida, al punto que se nos olvida que en nuestra barca está Cristo, que en nuestra barca está Cristo. Mi hermano, concluyamos en esta mañana. Estoy convencido que cuando vienen los problemas a nuestras vidas, el Señor me dice: cree en mí. El Señor me dice: confía en mí, que yo estoy contigo. El Señor me dice: aunque te parezca que yo te dejé solo, allí estoy contigo. Estoy esperando que tú pongas en acción tu fe. Estoy esperando que tú aprendas la lección que mi poder se perfecciona en ese problema, que mi poder se perfecciona en esa debilidad que tú tienes, que mi poder se perfecciona en esa crisis en el que tú tienes que crecer. No te puedes estancar, tienes que ser mejor, debes tener mi poder para enfrentar ese problema. Y tú vas a entender que en medio de la crisis es donde tu fe se pone en acción. Yo puedo concluir esto, mi hermano: necesitamos las circunstancias. Así suena difícil creerlo, pero necesitamos los problemas, mi hermano. Lo necesitamos, porque tú y yo tenemos que crecer, mi hermano. Tú y yo no nos podemos quedar donde estamos. Tú y yo no podemos seguir creyendo lo que hemos creído. Tenemos mucho más. Tú y yo no le hemos creído a Jesús lo suficiente, mi hermano. Y esto lo hablo para todos los que estamos aquí, porque tú y yo no le hemos creído a Jesús lo suficiente. Y tal vez por eso tú y yo estamos en este momento en crisis. Llámala como tú quieras. Estoy convencido que en algún momento de nuestra vida hemos pasado, o tal vez en este mismo instante tú estás pasando una crisis. Tal vez en este momento tú estás pasando una tormenta, tú estás pasando una dificultad, un desierto, como tú lo llames. Pero tal vez tú lo estás haciendo. Pero ¿sabes qué dice el Señor en esta mañana, mi hermano? Yo estoy contigo, así a ti te parezca en este momento que no. El Señor dice: estoy al pendiente de todo, absolutamente de todo, pero necesito que tú pases esa tormenta. Y necesito que tú, en medio de esta dificultad, así no la entiendas en el momento, que esta dificultad, así tú no lo comprendas, así tú no lo veas la solución en este mismo instante, así tú no comprendas qué sigue más adelante, así tú veas que ya no hay más opciones, que ya no hay más camino, que todos los caminos se han cerrado. Yo necesito, dice el Señor, que confíes en mí, que me creas a mí, dice el Señor.
Es todo lo que yo necesito, dice el Señor, para comenzar a obrar en tu vida. Es todo lo que yo necesito, que tú me creas a mí. El Señor nos dice en esta mañana: mira a mi hijo Abraham cómo lo pudo hacer. Mira a Moisés cómo lo pudo hacer en medio de circunstancias difíciles. Mira a todos mis hijos. Mira todo lo que lo han logrado. Tú también lo puedes hacer. Solamente cree. Solamente espera en mí, dice el Señor. Solamente créeme a mí, que soy poderoso para obrar más abundantemente, dice el Señor. Oh Señor, enséñanos, Señor. Queremos aprender cada día más de ti. Queremos meternos más contigo, Señor, aún en medio de la dificultad. Señor, ayúdanos para entender que por encima de los problemas estás tú, Señor. Ayúdanos a comprender que por encima de las circunstancias, por más difícil que parezca, está un Dios que todo lo puede, que es todopoderoso. Ayúdanos a entender en esta mañana, Señor, que tú eres poderoso para obrar. Ayúdanos a entender esta mañana, Señor, que tú eres el creador de todo, que tú eres el que tiene bajo control, que tú eres el Dios, Señor, que gobierna con la palabra de su poder, el Dios que creó todo con su palabra. Aleluya. Tú eres ese Dios, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. En esta mañana queremos levantarnos en un acto de fe. Ponte en pie, mi hermano, por un momento, te lo ruego. Ponte en pie y yo te pido en esta mañana que tú sientas, lo pienses en tu corazón y decidas decirle estas palabras al Señor. Decirle: Señor, hoy yo declaro que no importa la circunstancia que esté pasando o que vaya a pasar, yo creo en ti. Dile al Señor esta mañana: no importa, Señor, la circunstancia, yo confío en ti, Señor. No importa que no lo entienda hoy, yo confío en ti, Señor. Aleluya. Dile al Señor en esta mañana. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Dile, Señor: y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tú, no importa. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Mi hermano, esto es un acto de fe. Esto es declarar la palabra, mi hermano. Una vez más, levanta tu voz y dile al Señor: esperar en ti. Dile: difícil, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero ¿qué dice tu corazón? Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. No importa, yo sí confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare
respuesta. Dile, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Dilo una vez más, y esperaré, Señor, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Tú tienes el control de todo, Señor. Tu voluntad sigue siendo perfecta, Señor. Tú nunca te has equivocado, ni te equivocarás en lo que permites en nuestras vidas, Señor. Por eso permítenos comprenderte, Señor, que siendo un Dios tan soberano, un Dios que es todopoderoso, que es único, que es soberano, supremo, sublime, que tiene todo bajo control, que todo lo gobierna, que el universo está sujeto a su palabra, a su poder. Nosotros, Señor, te creamos a ti en esta mañana, que tú quieres que nosotros te creamos, Señor. Y en esta mañana, en un acto de fe, te decimos a ti, te lo creemos, Señor. Esperaremos en ti. No importa la tormenta, Señor, tú sigues teniendo todo bajo control, y tú sigues teniendo la última palabra en todo, Señor. Oh, aleluya. Para ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Mi hermano, si tú estás pasando por una crisis, yo te invito, cree en el Señor, créele a Él, créele que Él es más poderoso para hacer todo lo que tú tal vez no estás viendo en este momento. Créele al Señor, deposita tu confianza absoluta en el Señor, atrévete a obedecerle al Señor y a descansar en sus promesas, y el Señor se encargará de hacer lo que solamente Él puede hacer, lo que únicamente Él tiene todo el poder para hacer y para obrar en tu vida como Él lo quiere hacer. Mi hermano, entiéndelo, el Señor no se equivoca en nada, nunca se ha equivocado. El Señor sigue siendo perfecto, el Señor sigue teniendo todo bajo control, mi hermano. Así tú y yo, en nuestra mente limitada, no lo comprendamos. Ese es el Dios en el que creemos, ese es el Dios al que le creemos, mi hermano. Aleluya, Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la alabanza, Señor, en esta mañana. Aleluya, Señor. Te bendecimos a ti, Señor.